Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Bruno. Hoy vamos a hablar del verdadero motor que le da vida y lógica a nuestro flujo, las conexiones entre nodos. En anteriores videos estuvimos observando cómo conectábamos los diferentes nodos por medio de estas flechitas. Estas flechitas hacían que la información fluyera desde un mensaje hacia otro mensaje o desde nuestro nodo de respuesta IA hacia nuestro nodo mensaje. Sin embargo, hoy vamos a profundizar sobre ello. Así pues, comencemos. Muy bien. Primero que todo, debemos comprender qué es una conexión. Si miramos atentamente nuestro lienzo, notaremos que los nodos se unen a través de líneas o flechas. Estas conexiones funcionan como semáforos o como caminos que deciden hacia dónde avanza la conversación, dependiendo de lo que el usuario escriba o de las reglas que nosotros configuremos. Y bueno, ¿cómo lo creamos? Bueno, para crear una conexión de entre un nodo y otro, lo que tenemos que hacer es presionar nuestra tecla control ubicándonos sobre un nodo. ¿Listo? En vez del puntero nos aparecerá esta flechita y de aquí nosotros podemos moverla hacia el nodo que queramos. Entonces puedo crear una conexión hacia este nodo y lo suelto. ¿Listo? Puedo crear entonces con control y desde aquí creo una conexión hacia este y aquí ya lo creamos. Puedo crear una conexión desde este mensaje hacia este otro mensaje. Entonces presiono control y lo muevo hacia el mensaje. Si ven que se pone verde y lo suelto. ¿Listo? De esta forma nosotros podemos crear conexiones. ¿Y cómo las eliminamos? Muy bien. Entonces, si me paro acá, hay un botón eliminar o le puedo dar suprimir. ¿Listo? Con esto ya sabemos cómo crear y cómo eliminar una conexión entre nodos. Ahora, voy a traer otro mensaje solamente como prueba. ¿Listo? Entonces voy a crear mi conexión dentro de este mensaje hacia el otro. Entonces, control, me aparece esta cruz y muevo la flecha hacia el nodo que quiero conectar. ¿Listo? Aquí hay algo muy importante y son las propiedades de la conexión. Primero que todo tenemos un texto de visualización. Esta opción nos permite ponerle un nombre o una etiqueta a la flecha para que el nombre de la regla se vea directamente en la pantalla. Es ideal para mantener nuestras conexiones de una forma ordenada. En este caso yo le podría poner saludo para indicar que esta conexión es precisamente sobre un saludo. Para más facilidad voy a cambiarle el nombre a estos nodos de mensaje con inicio y fin para indicar inicio conexión. Vamos a ponerle. Y este le vamos a poner fin conexión. ¿Listo? Muy bien. Entonces sigamos observando las diferentes propiedades. Tenemos una opción que se llama conexión global. Cuando la activamos, le estamos indicando a nuestro flujo que esta conexión va a estar disponible desde cualquier evento de nuestro flujo. Por ejemplo, si nosotros le indicamos con un patrón de coincidencia exacta que eh, diga volver al inicio, entonces cuando el usuario o cuando nosotros por medio de una opción le indiquemos que escriba volver al inicio, siempre, así sea que esté conectado con este mensaje y desde aquí el usuario escriba, va a llegar aquí. Muy bien, listo. Eso si nosotros creamos que esté disponible desde cualquier punto, ¿vale? Muy bien. Tenemos otra opción que se llama retraso antes de la respuesta. Si nosotros la activamos, le estamos indicando a nuestro flujo y a nuestra conexión y al bot que se demore un número determinado de segundos antes de responder. En nuestro chat aparecerá como si estuviera pensando, como si estuvieran escribiendo, y después de que pase el tiempo, por ejemplo, un segundo, va a enviar la respuesta.
Es muy útil si queremos interacciones un poco más humanas o si simplemente por alguna necesidad de nuestro flujo necesitamos que la información se detenga un momento y después se envíe. Aquí puedo indicarle 10 o 100 segundos o 5. ¿Listo? Entonces es muy útil si se lo activamos. Muy bien. Entonces ya podemos pasar al corazón de las conexiones, que son los patrones de conciencia. Bueno, un patrón de conciencia, o por lo menos en esta propiedad de las conexiones, es lo que define el cuándo y cómo se tiene que activar una conexión o cómo se tiene que activar desde este nodo para llegar acá. Si tuviera, digamos, acá otro nodo, mensaje, que sería fin 2, fin de conexión, fin conexión 2. Entonces, para indicarle por dónde se tiene que ir, cuándo se tiene que ir por acá y cuándo se tiene que ir por acá. ¿Listo? Entonces, esos son los patrones de coincidencia. Es lo que le permite saber a nuestro flujo cuándo se tiene que dirigir por tal camino, ¿vale? Y para esto nosotros tenemos diferentes tipos de patrones de conciencia. Tenemos la conciencia exacta, el contiene, la expresión regular, de intencionía. Tenemos el igual, el mayor que, el menor que, el está vacío, la hora del día, la condición del día, el siempre coincide, el fallback predeterminado, el esperar entrada y el tiempo de espera sin respuesta, que es muy útil para el remarketing. Entonces, vamos a hacer una breve explicación de cómo funciona cada uno de estos. Comencemos con el patrón de conciencia exacta. Bueno, antes de observar o antes de comenzar a explicarlo, primero tenemos que mirar que aquí hay dos tipos de comparaciones, ¿sí? Entonces está por la entrada de usuario o por las variables, ¿sí? En este caso, si es en conciencia exacta, tiene que ser, estamos comparando o la entrada de usuario o una variable con lo que nosotros esperamos acá. Digamos, por ejemplo, hola. Muy bien. Entonces, aquí le indicamos que esta conexión se tiene que activar si y solo si el usuario escribe hola. Exactamente. No puede ser hola amigos. No, tiene que ser únicamente hola. ¿Listo? Si acá tenemos una variable que se llama saludo, ¿listo? Y la guardamos acá, ¿sí? Guardamos saludo desde aquí. Solamente se va a dirigir hacia fin de conexión cuando saludo exactamente tenga el valor de hola. No hola puntico, hola guioncito, ¿cómo estás? No, tiene que ser hola. Por eso es coincidencia exacta. ¿Listo? Ahora tenemos el de contiene. Este de contiene es un poco más versátil y libre que el de conciencia exacta. ¿Por qué? Porque si digamos, por ejemplo, le indicamos que tiene que tener hola, aquí le estamos diciendo, bueno, usted pase la conexión desde inicio de conexión hacia fin de conexión cuando la entrada del usuario o cuando el cliente escriba una frase que contenga la palabra hola. Entonces, en este caso sería, em, hola, ¿cómo estás? Listo, entonces sabemos que tiene esa frase, hola, ¿cómo estás? Contiene hola, por lo tanto pasaría acá. Si tuviéramos la variable saludo, sería hola, puntico, también pasaría, porque contiene la palabra hola. ¿Listo? Entonces, puede parecer muy sencillo, pero es realmente útil, porque la mayoría de las conexiones las estaremos trabajando con estos patrones. ¿Listo? El siguiente es la expresión regular. Bueno, una expresión regular es un tema un poco más complejo, puesto que sirve para verificar, em, digamos, por ejemplo, si un correo electrónico es válido o
Si digamos, por ejemplo, tenemos un código postal o identificación, entonces es más que todo para eh, validar un tipo específico de texto, ¿sí? En este caso, si nosotros quisiéramos que solamente pueden entrar aquí, o bueno, se dirige desde inicio conexión hacia fin de conexión, los correos electrónicos, cuando ingrese un correo electrónico, ¿sí? Entonces nosotros buscamos una expresión regular para ello. En internet ustedes la pueden buscar, ¿sí? Digamos, por ejemplo, acá hay una que es para validar un correo electrónico. Nosotros la pegamos, sí, como pueden ver, son unos patrones un poco extraños para los que no tienen conocimiento en programación, pero así nosotros estamos validando la información. Le estamos diciendo, bueno, usted solo pase de este nodo al otro cuando la entrada o la variable sea un correo electrónico, o por lo menos tenga el formato de un correo electrónico. ¿Listo? Muy bien. La siguiente es la intención IA. Bueno, aquí me quiero detener un poco porque la intención IA es supremamente poderosa. Si nosotros no nos queremos poner a interactuar ni a trabajar con ninguno de los otros patrones de conciencia, podemos utilizar la intención IA. Sin embargo, esta intención IA tiene un problema. O bueno, no un problema, sino que tiene un requerimiento, y es que nosotros tenemos que ser supremamente específicos con la información o con la instrucción que le debamos poner. Por ejemplo, en capítulos pasados teníamos este, ¿listo? Entonces, esta intención IA en esta conexión le estábamos indicando que pasara de respuesta IA al mensaje con esta instrucción. Cuando el usuario confirme que todos sus datos son correctos. Entonces le estamos diciendo, listo. Aquí avanza el chat, ¿sí? Recopila los datos, los saluda, le dice muchas gracias y que cuando la misma IA identifique que el cliente o el usuario diga, sí, mis datos son correctos, ¡pum! De una pase acá. Sin embargo, si por ejemplo, le quitáramos, no sé, que solamente cuando confirme que todo está bien, no, esa es una instrucción que no es específica. ¿Y qué pasaría? Que si en algún momento en el punto de la conversación dice, em, ¿tu nombre está correcto? Listo, y el usuario le responde, sí, todo está bien, entonces, pum, se activaría este y solamente guardaría el nombre, más no el apellido porque todavía no lo ha recogido. Entonces, nosotros tenemos que ser supremamente específicos con esta intención IA, pero cuando lo aprendamos a utilizar, sería el más poderoso de todos los patrones de conciencia. Muy bien, entonces prosigamos. Estos patrones de conciencia que tenemos igual, mayor que, menor que, son para validar. Bueno, generalmente se utilizan para validar números o valores numéricos, ¿sí? Por ejemplo, una edad o si, digamos, si estamos ofreciendo un servicio que, no sé, tienen que ser mayores de edad, entonces cuando le pidamos el dato, sí o sí tiene que ser, por ejemplo, no sé, que solamente un paquete para los de 22 años. Entonces, ya sea que la entrada del usuario o la variable en este caso sería edad, ¿sí? Tiene que ser 22. Igual es que tiene que ser exacto. ¿Listo? Mayor que, entonces puede ser que em, la entrada del usuario o la variable tiene que ser mayor que 22. Entonces, si es mayor de edad, sería mayor de 17. ¿Listo? O si queremos utilizar, tenemos este igual o igual mayor. Es decir, que en este mayor que le estamos diciendo que cualquier número mayor a 17. Si lo ponemos acá,
Entonces le estamos indicando que coja también el 17, del 17 hacia arriba. ¿Listo? Muy bien. Tenemos el menor que funciona igual. O sea, entonces los menores a 17 no pueden entrar, ¿sí? Algo así. O que de 17 para abajo no pueden interactuar. ¿Listo? Y acá hay uno supremamente importante. Está vacío. Este está vacío sirve para validar las variables. Entonces, por ejemplo, en el caso que tengamos un formulario, ¿sí? O que estemos recogiendo datos y por puro error, ¿sí? No se recogió un dato, entonces nosotros acá tenemos que comprobar que si todas las variables están vacías, pues los vuelva a recoger. ¿Sí? Entonces, esto nos sirve para comprobar si una variable de las que nosotros capturamos o de las que necesitamos está vacía, pues se dirija hacia un camino en específico. Por ejemplo, si tuviera un valor, no sé, 15 o 48, este patrón no funcionaría, ya pasaría por otro camino. En dado caso de que no tuviera ningún valor, pues se activaría este patrón. ¿Listo? Es muy útil para comprobar y verificar que las variables no queden en blanco. ¿Listo? Ahora tenemos las comparaciones de tiempo. Estas comparaciones del tiempo o esos patrones de coincidencia nos permiten decirle a nuestro bot que en tiempo real, ¿sí? Verifique, digamos, no sé, si tiene una respuesta, si queremos ponerle una respuesta específica en nuestro horario laboral, de 8 a 5, de 8 a 6, ¿sí? Entonces, de una respuesta. Y si nosotros no estamos disponibles por la noche, eh, miento, no sé, desde las 8 hasta las 5 de la mañana, por ejemplo, o hasta las 7 de la mañana, vamos a poner acá. Entonces, de un mensaje diferente a cómo lo haría si estuviera en otro horario. Es muy útil para ello. ¿Listo? En condición del día es lo mismo. Entonces, si hay un rango específico de fechas, por ejemplo, no sé, tenemos una promoción especial del mes de agosto. Entonces, aquí nosotros podemos indicar desde qué día hasta cuál día está activa la promoción. Entonces, si nosotros queremos desde el 14 hasta, bueno, estamos en julio, hasta el 8 de agosto, hay la promoción de 5 cursos gratis por la compra de 10, ¿sí? Entonces, acá nosotros podemos indicarle a nuestro flujo que envíe un mensaje en específico cuando se encuentre en ese rango de fechas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, una de los patrones más importantes es siempre coincide. Este siempre coincide es el patrón por defecto que nosotros le vamos a poner cuando no queramos imponerle ninguna condición, sino que simplemente queramos que siga. Por ejemplo, acá, como lo utilicé, envío mi saludo, ¿listo? Y sin ningún patrón, sin ninguna condición. No quiero que todavía el usuario escriba, sino que simplemente salude y de una vez pregunte a nuestro siguiente no, ¿sí? Entonces le ponemos siempre coincide. Aquí le indicamos que nuestra conexión se active automáticamente, ¿sí? Entonces es muy útil y prácticamente vamos a estar utilizando todo el tiempo cuando queramos crear simplemente conexiones, sin ningún patrón, sino que siga el caminito. Fijo. ¿Listo? Muy bien. Ahora tenemos el fallback determinado. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tengo acá estas tres conexiones, ¿listo? Y esta no se activó por alguna razón y esta tampoco se activó, entonces va siempre a llegar por el fallback determinado. Le estamos diciendo, bueno, de entre todas nuestras ramificaciones, cuando ninguna se active o cuando ninguna cumpla la condición, actives esta y lléveme acá al fin de conexión.
¿Listo? Entonces, es muy útil, digamos, si tenemos una respuesta. em, no entiendo. Vuelva a ingresar su pregunta, ¿sí? Entonces, aquí es muy útil para activarse como una salida de emergencia en caso de que ninguna de las otras condiciones que tengamos funcione. ¿Listo? Y tenemos este esperar entrar. Bueno, en este esperar entrar, nosotros le estamos indicando que la conexión se active cuando el usuario escriba cualquier cosa, ¿sí? Entonces, no sé, aquí el mensaje de bienvenida, en vez de que pase por siempre coincide, le puedo poner un esperar entrar. Y cuando, no sé, el usuario me escriba un puntico, me escriba, hola, ¿cómo está? Ahí sí se activan las preguntas. ¿Listo? Pero es muy útil si nosotros queremos tener cierto control de eso. Y por último tenemos uno que se llama tiempo de espera sin respuesta. Este tiempo de espera sin respuesta es fundamental si nosotros estamos utilizando campañas de remarketing, ¿sí? Es imprescindible entender que, em, digamos, si nosotros estamos trabajando con un canal de WhatsApp, nosotros podemos realizar estos envíos automáticos sin costo hasta las 24 horas. Ya cuando se pasen las 24 horas, nosotros tenemos que utilizar una plantilla personalizada, ¿sí? Que nosotros hayamos creado para WhatsApp. Pero en caso contrario, pues nosotros podemos enviar cualquier tipo de información. ¿Listo? Entonces acá puedo poner, no sé, cada 15 minutos, ¿sí? Puedo indicarle que em, se envíe, ¿sí? Entonces, cuando el usuario esté sin comunicarse o sin interactuar con el bot durante 15 minutos, entonces le envío un mensaje, oye, no terminaste tu registro, ¿sí? O no has terminado tu compra, ¿sí? Es muy útil, puede ser por horas o por días, pero como ya me pasé 15 días, es mayor que las 24 horas, entonces aquí nosotros podemos configurar una plantilla de WhatsApp para enviar. ¿Listo? Pero pues es útil. En este caso lo vamos a dejar en 8 minutos. Y con esto pues ya terminamos y dimos un vistazo un poco general de cómo funcionan nuestras conexiones y nuestros patrones de conciencia. Siempre es muy útil entenderlo a profundidad, puesto que en los diferentes videos, incluso en los que vimos antes, y en los que vamos a realizar en el futuro, tenemos que comprender profundamente qué son las conexiones y cómo funcionan. Prácticamente es el diario para crear los flujos, porque cuando tengamos que hacer ramificaciones o cuando tengamos que utilizar, por ejemplo, un nodo de opción o de formulario de notificación, es supremamente fundamental comprender cómo se pueden crear, cómo funcionan y entender qué patrón en específico es el que necesitamos para ese momento. Si digamos, nosotros simplemente necesitamos que pase de un nodo a otro, pues utilizamos el de siempre coincide, porque en realidad no tenemos la necesidad de ponerle una condición, ¿sí? Pero en caso que, digamos, por ejemplo, tengamos varios caminos, que, no sé, escogió el paquete uno se vaya por aquí, o escogió el paquete 2 y se vaya por acá, entonces es fundamental entender cómo nosotros vamos a crear ese semáforo o ese camino. Listo, entonces, con esto, muchísimas gracias y hasta luego.